Apellidos todos. Ahora, Florencia. ¿Te escribiste con mayúscula o con minúscula? Porque te lo busca, pero... Puse inscribirme nomás. Fue como automático. No, Sí. no me pidió un nombre. Fíjate con minúscula. Ah, ya está. ¿Lo encontraste? Sí. A ver. Ahora sí, pero ahora. Ahora sí. Bueno, listo. Ya está. Solucionado el problema, entonces. Bueno, chicos. Ahora probá con junio, primer letra en mayúscula, separado 9. ¿Está? Junio, separado 9. Y la primera letra de junio en mayúscula. Ahí pruebo. Se tiene que habilitar. Junio 9. Bueno, para los que Profe, no... yo terminé, ¿te tengo que mostrar el documento o algo? No, directamente seguimos en Zoom. Ahora empezamos a dar la clase. Ah, listo. Directamente. Bueno, vamos a hacer así. Nos quedan 10 minutos. Díganme, ¿qué habíamos dado la clase pasada? ¿Se acuerdan? Sí, ¿En qué unidad habíamos? empezamos, Tarjeta de crédito. con la unidad 8. Terminamos todas las 7, nos había quedado un puntito, me parece. No, nos había quedado de las 7. No, faltaba, profe. Por eso, faltaba esto, contratación electrónica, y faltaba el último punto que era los contratos sobre la edición. Bueno, la electrónica no es mucho lo que nos queda por decirnos. Esperen que se lo voy a poner acá para que quede más prolijo desde la diapositiva actual. Ahí está. Bueno, del tema de la contratación electrónica, no es mucho lo que hay regulado legalmente en el código. Es un tema muy actual, muy importante realmente, más hoy con la pandemia, que la mayoría de las operaciones que se celebran han tenido que ser celebradas electrónicamente, desde las operaciones bancarias hasta las compras de productos para consumo. Entonces vemos que en estos últimos meses es como que tuvo un auge terrible el tema de la contratación electrónica. Pero desde el punto de vista legal, el derecho va detrás de esa realidad. Entonces vemos que es un tema novedoso, pero muy poco regulado en nuestro derecho. ¿Cuáles serían las cuestiones, si se quiere, más importantes de este tema? En primer lugar, ¿cuál es el derecho que hay que aplicar en un conflicto por un contrato celebrado vía contratación electrónica? Ustedes saben que cuando uno celebra un contrato, bueno, las dos partes no están presentes físicamente uno al lado del otro. Es decir, esto implica que puede estar uno presente, uno en un país y el otro en otro país a kilómetros y a miles de kilómetros de distancia. Entonces, y en países distintos. ¿Qué derecho le aplicamos? El del país del comprador, del vendedor. Es una situación no regulada del todo por nuestro derecho argentino. Después, ¿quién es el juez competente en un conflicto? Si yo compré en Amazon por internet una computadora y llega y tengo un problema y tengo que reclamar, ¿qué juez va a aceptar el reclamo? ¿El juez argentino o el juez donde están las oficinas de Amazon? ¿O el del vendedor, que puede estar en otro país a su vez? Después, ¿cuándo se considera perfeccionado el contrato? Es decir, el perfeccionamiento del contrato electrónico, porque esto no lo vimos, no está en el programa, pero sepan que los contratos se diferencian entre contratos entre presentes y entre contratos entre ausentes. Es decir, contratos entre presentes son dos personas que están, ya sea físicamente, es decir, simultáneamente, uno da la oferta, el otro la acepta de manera inmediata. Contrato entre ausentes sería el caso de los viejos contratos en los cuales uno hacía la oferta, la enviaba por sobre, llegaba a los 10 días al interesado y él aceptaba o no aceptaba. Entonces había un tema de cuándo se perfeccionaba el contrato, porque había una distancia física y temporal entre la oferta y la aceptación. En este caso, en un contrato electrónico, las partes no están presentes físicamente, pero la oferta y la aceptación se da simultáneamente, es decir, se da inmediatamente. Es como si estuvieran físicamente presentes, aunque haya una distancia física real. Es decir, yo puedo estar celebrando... Disculpe que le interrumpa. Gracias. Se va. Bueno, entonces, ¿qué pasa con ese contrato? Bueno, en materia de contratos por internet o contratación electrónica se considera que es un contrato entre presentes. Se lo asimila a un contrato entre presentes, como si estuvieran las dos personas presentes una con el otro. Es decir, cuando yo cliqueo y acepto una operación de compra de un producto por Amazon, por Mercado Libre o cualquiera de estas modalidades de contratación electrónica,
se presume que no hay una distancia temporal entre la oferta y la aceptación. Entonces se considera como un contrato entre presentes. Y las cuestiones que regula el código. Como ustedes habrán visto, los contratos, en materia de contratos, el contrato tiene que estar firmado. O sea, para que un contrato sea válido, requiere como un requisito esencial la firma de las partes. Si es un contrato de compra-venta, requiere la firma del comprador y del vendedor. Bien, ¿qué pasa en el contrato electrónico? Porque firma hológrafa, la firma manuscrita, no existe. Entonces, en los contratos electrónicos, y esta es la única regulación relevante que hay en el código, en esta materia, está el artículo 288, que dice, en principios generales, que la firma prueba la autoría de la declaración de la voluntad expresada en el texto del contrato. Es decir, cuando yo tengo un documento y está mi firma, eso implica que yo expresé mi voluntad, qué sé yo, si de compra-venta, yo soy el comprador y lo firmé, eso implica que yo compré y acepté comprar en esos términos una determinada mercadería. Después el código dice, y esta primera partecita del 288 se refiere obviamente a la firma hológrafa, a la firma manuscrita, que la firma debe consistir en el nombre del firmante o en un signo, es decir, como firman ustedes. Pueden firmar con su nombre y apellido, su nombre solo, signo. Eso es muy... un documento demuestre la voluntad de quien lo hizo, requiere estar firmado, es un requisito esencial. Ahora bien, ¿qué pasa con un documento generado electrónicamente? Es decir, generado por un medio electrónico. Bueno, y acá este artículo dice, la incorporación que trajo el código en el 2015 fue que el requisito de la firma manuscrita de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital. Es decir, vos firmás, ya sea en papel, tu firma con tu nombre y apellido, como uno suele firmar, si lo hace electrónico, si el contrato electrónico y la cuenta con firma digital, esa firma digital estaría equiparada a la firma tradicional. Eso es lo que dice firma digital, que los que tienen firma digital. Entonces, ¿cómo demostramos, si yo compré en Amazon o en Mercado Libre, que soy yo quien acepté esa operación? Porque perfectamente me pueden robar el celular, yo haberme dejado abierta la aplicación o no haberle puesto una contraseña, comprar un montón de productos, cargarlos con mi tarjeta, y yo no fui quien celebré ese negocio. ¿Me explico? Entonces, ustedes saben que hoy Mercado Pago, inclusive Amazon o inclusive Mercado Libre, uno carga la tarjeta. Es decir, no tenés ni necesidad de poner el código de seguridad que está en el reverso, con lo cual perfectamente podés hacer una operación porque te robaron el celular, no estaba bloqueado. ¿Y quién fue? ¿Cómo demostrás que quien quiso celebrar ese contrato es realmente esa persona y no es otra persona? Entonces, si hay firma digital, no hay ningún problema, porque la firma digital es un mecanismo de encriptación, es decir, un mecanismo que asegura que quien la emite es esa persona, porque es un sistema con claves, es muy difícil de alterar. Pero cuando no hay firma digital, ahí van a venir, porque todavía no hay tantos problemas, pero van a venir todos los problemas que se vayan a suscitar en materia de contratación electrónica. Por otro lado, tenemos también una ley que es más vieja que el código, es la ley 25.506, que es la ley justamente de firma digital. Y en el artículo 3º equipara el valor de la firma electrónica al de la firma manuscrita. O sea, es lo mismo que hace el código hoy. Ya esa ley lo equiparaba. La firma digital, firma electrónica, es igual, tiene el mismo valor en cuanto a poder demostrar que quien firmó es esa persona que una firma manuscrita. Ustedes saben que si uno firma un papel y después dice, no, yo no lo firmé, bueno, ¿cómo se averigua si realmente firmó esa persona? A través de una pericia caligráfica. Esa es la forma. Ahora, en materia de contratación electrónica, como es prácticamente inalterable la firma digital, entonces, cuando uno emite un documento con firma digital, es inalterable
no hay manera o es prácticamente imposible, desde el punto de vista técnico, alterar la identidad de esa persona. Si sabemos con certeza que esa firma digital pertenece a tal persona. Por ejemplo, en los organismos públicos, el Estado Nacional, Provincial, Municipal, el Poder Judicial, el API, algunos otros organismos vinculados al Ministerio de Justicia, tienen firma digital sus empleados o sus funcionarios. Por ejemplo, los decretos del Poder Ejecutivo Nacional ya no salen firmados manualmente. Si ustedes se fijan, salen todos firmados con firma electrónica o firma digital. Quiere decir que, por ejemplo, las sentencias de la Corte Suprema de la Nación, ahora con la cuarentena, con el aislamiento social obligatorio, como no pueden estar juntos para firmar un acuerdo, si todos los jueces no se pueden juntar para resolver. Bueno, ¿cómo venimos hasta ahora? ¿Entendieron? Ahí está. Sí, profe. Bueno, bárbaro. Bueno, espero que les vaya bien a todos. Profe, yo ya terminé el examen. ¿Quién sos? Romero, Antonella. Bueno, Antonella, ¿te fue bien? Sí. Bueno, mejor así. El examen este va a ser más fácil, la corrección, porque es automática, lo corrige directamente el sistema. Yo después lo que voy a hacer es volcar todas las notas, se las voy a pasar. Ah, bueno. Esperen que voy incorporando a todos, así entran todos. Ahí está. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces nos quedaba este último puntito de la unidad 7, que era el punto 5. Y el punto 5 está vinculado con los derechos de propiedad intelectual, concretamente con los derechos de autor. Cuando hablamos de derechos de autor, vemos que el derecho de autor es un tema que tiene que ver o está constituido básicamente por las obras científicas, literarias o artísticas que deben ser originales. Es decir, un sujeto, un inventor o un autor de una obra científica, literaria o artística, en la medida que sea original, tiene reconocido legalmente un derecho de autor. Entonces, el derecho de autor protege, en la ley 11.123, determinadas cuestiones. ¿Qué protege? Los escritos, las compilaciones de datos, el software, las obras dramáticas, las obras cinematográficas, obras de dibujo, pintura, escultura, impresos, planos, plásticas, es decir, todas las obras literarias y artísticas en general. El derecho de autor protege no a la idea en sí, sino la forma particular con que el autor plasma a esa idea en su obra. El derecho de autor tiene dos fases, o mejor dicho, dos facetas, o dos aspectos. Una faceta o faz patrimonial y una faceta o faz extrapatrimonial. Desde el punto de vista del aspecto patrimonial, los derechos de autor, es decir, las creaciones literarias y artísticas que el derecho reconoce a su creador, protegiéndolas, comprende la facultad del autor de exigir y obtener beneficios o réditos económicos de su obra. La faz extrapatrimonial, o derecho moral del autor, comprende el derecho que tiene el autor a ser reconocido como el autor de esa obra, el derecho a la paternidad sobre su obra, y a que se respete la integridad y la fidelidad de esta. El derecho patrimonial del autor, por ejemplo, el derecho que tiene el autor de una obra literaria, de un libro, se extingue por el paso del tiempo, es decir, hay un plazo legal de duración de los derechos patrimoniales del autor de la obra, que pasado ese tiempo se extingue. Cuando se extingue ese derecho, esa obra cae en el dominio público. ¿Qué quiere decir eso desde el punto de vista económico? Cualquier obra literaria que haya superado ese plazo de protección desde el punto de vista patrimonial, cualquier editor, cualquier persona puede copiarla y comercializarla sin pedirle autorización a nadie. En cambio, la faz moral o los derechos extrapatrimoniales son imprescriptibles, perpetuos. Es decir, por más que uno no tenga que ir a pedirle, porque se venció el plazo
de protección desde el punto de vista económico que tiene el autor de una obra literaria, una autorización para poder editarla, para hacer una edición de un libro, nadie puede alterar el contenido de esa obra. Nadie puede alterar el contenido porque eso es imprescriptible. ¿Cuál es la protección temporal? Fíjense que la faz patrimonial del derecho de autor posee una duración que alcanza. Es decir, esta es la protección que le da el derecho, la ley 11.723, a los autores de obras literarias y artísticas. La protección alcanza toda la vida del autor y se prolonga por 70 años después de su muerte. Es decir, durante la vida del autor, él tiene derecho a que nadie pueda explotar esa obra sin pedirle autorización. Pero aún después de muerto el autor, los herederos tienen derecho a que se les reconozca estos derechos patrimoniales durante 70 años luego de la muerte. Bueno, entonces, ¿qué es de lo que trata este punto quinto de la unidad séptima? Trata justamente de los contratos que se pueden celebrar respecto de una obra literaria o artística o un software, enmarcado justamente en la parte patrimonial fundamentalmente, aunque también es importante tener en cuenta la parte no patrimonial, porque tiene que ver con cómo se ejecuta el contrato. ¿Cuáles son los contratos vinculados a las obras literarias y artísticas? Bueno, el programa por lo menos les pide 3 tipos de contratos vinculados a los derechos de autor, que son el contrato de representación pública, el contrato de edición y el contrato de espectáculo público. El contrato de representación pública está regulado en los artículos 45 a 50 de la ley 11.723. El artículo 45 lo define de la siguiente manera. Dice que hay contrato de representación pública cuando el autor o sus derechos habientes, es decir, los herederos, ¿se acuerdan que les dije que el autor tiene derecho a poder explotar económicamente su obra literaria por toda su vida, pero cuando muere el autor, titular de ese derecho económico sigue todavía en cabeza de los herederos, derecho habientes. ¿Por cuánto tiempo? Por 70 años a partir de la muerte del autor. Entonces, el contrato de representación se da cuando el autor o su derecho habiente entregan a un tercero o empresario una obra teatral para su representación pública. Este contrato de representación pública se vincula fundamentalmente con una obra teatral, aunque esto se amplía a una obra, por ejemplo, vía televisión, o vía radio, o YouTube, o cine. Es decir, si bien la ley habla de teatro, como acotándolo como si fuera algo limitado a la obra en el teatro, la representación pública de una obra literaria o artística en un teatro, vemos que se interpreta que es más amplio. La representación pública que el autor de la obra o su derecho habiente entregan a un empresario para que él la represente públicamente, ya sea en el teatro, en el cine, en la televisión, en la radio, por YouTube, o por cualquier medio masivo de difusión. Bueno, es un contrato en cuanto a sus características que es, dentro de la clasificación general de los contratos, es un contrato oneroso, hay una contraprestación a cargo, es decir, el autor, los derechos habientes, tienen en la mayoría de los casos la posibilidad de exigirle, si así lo desean, una contraprestación económica a cargo de otorgarles o autorizarles a la representación pública de la obra. Es un contrato bilateral, genera obligaciones recíprocas, es un contrato no formal, es un contrato conmutativo y es un contrato básicamente de ejecución continuada. Bueno, después, un tema importante, el tema de los derechos morales del autor. Cuando el empresario representa públicamente la obra, la representación no puede alterar los derechos morales del autor sobre la obra. Es decir, no podría, por ejemplo, si yo le doy un libro y se hace un guión para hacer una obra en cine, no puede variar en la esencia del contenido de esa obra, esa representación. Porque si lo varía, si le cambian el final, por ejemplo, que es algo importante,
que es esencial, estaría alterando el derecho o afectando la integridad de la obra. Entonces, no es la misma obra la que se está representando, estaría violando los derechos de la obra. Otro contrato es el contrato de edición. Este es el más importante de los tres que les pide el programa, porque es el que probablemente más en la práctica uno ve. El contrato de edición está regulado también en la ley 11.723 de derechos de autor, y está definido en el artículo 37. ¿Qué dice este artículo 37? El artículo 37 dice que habrá contrato de edición cuando el titular de una obra, cuando el titular del derecho de propiedad sobre una obra intelectual se obliga a entregarla a un editor y este último a reproducirla, difundirla y venderla. Este contrato se aplica, dice la definición, a cualquiera sea la forma o sistema de reproducción o publicación. Es decir, acá estamos hablando de una obra de tipo fundamentalmente literaria, artística, como puede ser un libro. En general, esto se refiere a los libros. Entonces, el contrato es entre las dos partes. El titular del derecho de propiedad sobre la obra literaria, vamos a suponer un escritor famoso, se le entrega a un editor y el editor se obliga a reproducirla, es decir, ese libro lo va a reproducir, lo va a copiar en muchas tiradas de libros, difundirla, hacerle publicidad y venderla y obtener una ganancia por las ventas. Ahora bien, este contrato, bien dice la ley, se aplica a cualquiera sea la forma o sistema de reproducción o publicación. Tengan en cuenta hoy los ebooks o todas las formas modernas a través de los cuales se puede difundir y vender y reproducir un libro. No solamente formato papel, el libro de papel, el tradicional libro de papel, sino también es abarcativo de la edición a través de los medios modernos. Bueno, también acá tenemos que decir lo mismo que el contrato de representación pública en cuanto a las características, es lo mismo, es un contrato bilateral, oneroso, puede ser oneroso, puede ser gratuito en realidad, porque uno puede, por lo general, la editora, la empresa editora, paga una suma de dinero por la edición del libro, pero cuando, por ejemplo, el autor, el titular de la obra, es una persona que no es muy famosa, bueno, es más, él es el más interesado en que una editorial famosa edite sus libros y que difunda su obra y la venda. Entonces, inclusive en algunos casos, es el titular del derecho de propiedad intelectual, el titular de la obra, este artista joven, no conocido, quien inclusive a veces hasta paga de su bolsillo esa tirada de libros, esa edición de libros. Pero cuando el autor es famoso, obviamente el editor es quien le paga una suma de dinero. Pero puede ser gratuito o oneroso. A diferencia del de representación pública, que en el 90% de los casos es oneroso, el de edición en algunos casos puede ser oneroso, en otros gratuito. Y le decía, dependerá de estas circunstancias. Bueno, es un contrato entonces bilateral, puede ser oneroso o gratuito, por lo general es formal y se hace por escrito. Es un contrato, si se quiere, de ejecución continuada, pero tiene un tope a veces en cuanto a la cantidad de ejemplares que se van a reproducir, con lo cual, por eso a veces habla de una primera edición, segunda edición, va a depender un poquito de la cantidad de ejemplares que se tiren, que tenga ese límite. Si no tiene límite, bueno, la editora decide, una vez que se le termina la cantidad de ejemplares que editó, bueno, volver a hacer una segunda tirada de libros, entonces una segunda edición. Bueno, y por último, tenemos un contrato que no está regulado en la ley 11.723, que es el contrato de espectáculo público. Este es un contrato atípico, es decir, es un contrato innominado. Desde el punto de vista de la clasificación de los contratos, vemos que es un contrato innominado o atípico, porque no está regulado en una ley. Por lo menos no tiene una regulación integral. Es decir, la ley quizás regula aspectos parciales o vinculados a otros contratos parecidos que se le aplicarán a este contrato de espectáculo público, pero no tiene una regulación integral. Bueno, ¿cómo se lo define doctrinariamente entonces? Porque le digo, no hay una definición legal de este contrato como el de edición y de representación pública porque no está regulada la ley. Pero sí se lo define doctrinariamente. Y se lo define diciendo que es aquel que se celebra entre el organizador de un espectáculo público y el público asistente al mismo. Básicamente es un contrato bien amplio, que comprende
cualquier tipo de espectáculo público, como ser un partido de fútbol, como ser una obra, un recital de música, como ser una presentación teatral. Básicamente es un contrato muy flexible y amplio en cuanto a en qué consiste el espectáculo en sí, no está limitado. Y entonces, este contrato es un contrato por medio del cual el empresario organizador del espectáculo se compromete a ofrecer y a garantizar un lugar y comodidades necesarias para poder, para que el espectador o el asistente o el público pueda presenciar ese espectáculo y recibe a cambio de la garantía de ese espacio, de ese lugar y de las comodidades necesarias, el pago de una entrada. Obviamente, las cuestiones más importantes acá es el tema de la seguridad, que le debe brindar o asegurar justamente el empresario del espectáculo al público. Bueno, es un contrato entonces que es bilateral, oneroso. Recuerdan que el de edición y el de representación puede ser gratuito o oneroso, en la mayoría de los casos es oneroso, pero en este caso el contrato de espectáculo público, le diría también en un 90% de los casos es oneroso, aunque también puede darse casos en los cuales el espectáculo público pueda ser gratuito. Pero en la mayoría de los casos se cobra una entrada a cambio de que el empresario garantice las comodidades y el espectáculo en sí. Bueno, es un contrato atípico, es un contrato no formal. Sin perjuicio de ello, existen reglamentaciones de tipo administrativo que exigen la emisión de algún tipo de comprobante como la entrada. Bueno, ¿cómo venimos hasta ahora, chicos? Bien, profe. ¿Escuchan? Bueno, entonces con esto terminamos ya la unidad 7. Vamos a empezar con la unidad 8.